perdón, su proceso de forma de planificación. Porque hoy usted mencionaba que te demanda más tiempo planificar los encuentros virtuales. ¿Cómo es tu proceso y por ahí qué diferencias tiene con la antigüedad, o sea, las clases presenciales? Sí, qué estrategias todas también las usan. clases, claro, todas las clases se planifican. Así, si es la presencial o la virtualidad, todas deben ser planificadas, ¿sí? Pero la virtualidad demanda una doble planificación, digo yo, ¿en qué sentido? Básicamente lo que hago es, primero, antes de iniciar el cursado, esta es una asignatura anual, entonces antes de iniciar el cursado yo ya programo, organizo el desarrollo de la asignatura con relación a estos tipos de encuentros. Mi primer criterio, digamos, para pensar los encuentros sincrónicos son dejar tiempos de asincronía en el medio entre 15 y 15 días, porque me parece un tiempo pertinente también para que la autonomía del estudiante se genere a partir de que se organice con otras asignaturas, o sea, porque yo también soy consciente de que no es solamente mi asignatura la que está en juego, digamos, ¿no? Encima es el tercer año, es decir, que es el año en el que ellos se reciben de técnico, o sea, que ellos están con todo eso encima. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando yo planifico el encuentro propio, que ellos ya saben el cronograma de cada encuentro, cuando planifico el encuentro, siempre voy considerando aspectos vinculantes a las actividades anteriores que realizamos, el tema de desarrollo en el momento, y siempre pensando en cómo ellos pueden generar ese pensamiento autónomo, gestionar su propio desarrollo intelectual en relación a las propuestas que les llevo. Entonces, ponele, ¿qué es lo primero que pienso? Partir de las retroalimentaciones, yo le hago retroalimentaciones de todas las actividades de manera individual, pero en los encuentros sincrónicos, que no son siempre, o sea, que son cada 15 días, en los encuentros sincrónicos le hago una retro general en la clase, porque eso propicia el espacio para que ellos se identifiquen de que por más que no nos veamos sincrónicamente, el docente está pendiente de las consignas que ellos realizan. Porque si el alumno ve que vos no decís nada sobre lo que hizo, creen que vos no estás pendiente, porque la virtualidad tiene eso, si no te ves como que no estás presente. Y en realidad es todo lo contrario. Entonces, en ese sentido, lo que trato de hacer es retomar aspectos para dar la retroalimentación general en el momento de inicio del encuentro del sincrónico. Y después pienso en las actividades en función de qué. Solamente pienso como desarrollo de encuentro sincrónico no más de 1 hora y media. O sea, yo trato de llegar exacto a la 1 hora y media, que es un tiempo en la virtualidad justo. O sea, preferentemente el desarrollo de una actividad en la virtualidad tiene que tener entre 40 y 50 minutos, ¿sí? No más que eso. Pero, ¿qué pasa con mi asignatura? Al ser anual y no vernos siempre, o sea, yo no los veo todos los miércoles, 1 hora y media me pareció en promedio el tiempo correcto para el desarrollo de ideas básicas, al menos, que propicie luego la búsqueda por su parte más individual de ellos como estudiantes sobre la información, tiempo de lectura y demás. Y a partir de ahí planifico entonces en esa 1 hora y media estos tipos de actividad. Digo, hay que estar 1 hora y media enfrente a una computadora, escuchando además. Entonces, ahí es donde empiezo a integrar, por ejemplo, actividades para interactuar, ¿sí? Y cuando digo actividades para interactuar, me refiero a actividades, bueno, un poco ayer ustedes vieron, ¿no? Una actividad de inicio que tiene que ver con poder recuperar conocimientos previos, información diagnóstica, digamos. Si se quiere, lo podríamos pensar como evaluación diagnóstica, y a partir de lo que ellos me van planteando, voy construyendo como el hilo conceptual del desarrollo temático. Y ese desarrollo temático, por ejemplo, ayer ustedes vieron justo currículum, pero vieron que yo tengo que ir haciendo como la historia conceptual, o sea, como ir hilando para llegar a por qué ellos, de ciencia y la información, están viendo ese tema, ¿no? Es como pensar desde lo abstracto hasta llegar a lo más concreto que ellos puedan en el nivel de concreción conceptual, porque son conceptos muy, muy amplios, muy abstractos. Como yo les decía ayer a ellos, nosotros tenemos
la materia teoría curricular. O sea, nosotros cursamos, no sé si es anual ahora o es cuatrimestral, pero cursamos específicamente esa asignatura. Y ellos lo tienen que ver en un eje. Y lo van a trabajar durante 2 semanas. Pero no más que eso, digamos, ¿no? Entonces, ahí voy pensando eso, cómo construyo en el medio si se quiere, del discurso conceptual, la vinculación constantemente con la disciplina. Y además, siempre vieron que tengo actividad de inicio, actividad intermedia, como para levantar la clase, porque si no estamos todos ahí escuchando, y el cierre que le dejo que ellos me digan que entendieron, que no entendieron, y yo siempre dejo ese margen. Yo termino entre las 7 y 7 y cuarto, como para que lo que resta ellos me puedan preguntar en relación al abordado. Y además, en el final, me encargo de mostrarle con qué se van a encontrar en el aula virtual esa semana. Porque si no, ellos, cuando uno le muestras lo que ellos tienen que hacer y después van y se encuentran solos, empiezan a preguntar cosas que ya están en el aula virtual. Pero es esa necesidad imperante de poder ver que el docente te diga, ¿viste? Que tiene que ver también con una cultura académica propia de la universidad. Entonces, en ese sentido, o sea, lo interesante fue mostrarle eso. Mostrar cómo es, por ejemplo, con lo que se van a encontrar en la semana. Y obviamente generar en el aula virtual todos los canales de comunicación. Yo, por ejemplo, no manejo WhatsApp. A mí no me gusta manejar WhatsApp. O sea, el uso del WhatsApp es sumamente propio para el trabajo en la universidad, porque son personas adultas, pero me parece que los vuelve independientes de la respuesta inmediata. Y ellos tienen que aprender que en la virtualidad la respuesta inmediata es un lapso de 24 horas, porque tiene que ver con eso, y se tienen que acostumbrar a eso. Entonces, en ese sentido, y de hecho hasta ahora jamás tuve problema de comunicación sin manejar el WhatsApp, así que eso me resultó mucho más fácil. Y lo que pienso son, bueno, las estrategias que más utilizo son, primero, gamificar todas las actividades que yo pueda, o sea, pensar la gamificación, o sea, lo lúdico, digamos, llevarlo a un nivel de gamificación que ellos puedan interactuar. Vieron que bueno, ustedes ayer vieron la propuesta primero de que ellos se desmuteen en relación a una imagen para que ellos puedan hablar, y después la segunda, que es la actividad en línea. Ayer usé el Google Form porque me ayuda a esquematizar la cantidad de información, que es lo que quiero, digamos. Pero si no, si ustedes después quieren entrar al aula y van a ver que están las otras clases, uso el Genial y para hacer algún juego, alguna trivia. Uso muchas trivias, por ejemplo, en el aula virtual para que ellos después de leer puedan fijar conceptos. Y lo que sí hago es que, por ejemplo, le pido que ellos, después de leer, jueguen y se saquen la foto porque en el final del juego vos tenés que te dice felicidades, hiciste bien el juego, qué sé yo. Y yo le pongo como frase tipo, eres genial, hiciste bien la tarea, etc. Y entonces lo que le pido es que ellos se saquen una foto de la situación y me etiqueten en historias de Instagram o de Facebook. Yo incorporo las redes sociales también a la clase. Entonces ellos todos me tienen en Facebook y en Instagram, por ejemplo. Y esa actividad de publicar la foto no es obligatoria, es optativa para quien encuentre una red social. Y la verdad que me sorprendí que ellos todos publicaron en las redes sociales. Así que eso me pareció que ellos se reengancharon, digamos. Y después lo que hago es, aparte del desarrollo conceptual, ellos, por ejemplo, siempre me dicen, pero una vez me dijeron, pero usted puede pasarme el PowerPoint. Y yo no les subo el PowerPoint, yo subo la clase grabada. Porque si no, ellos quedan a la expectativa de estudiar del PowerPoint. Y yo lo que quiero es que ellos lean. O sea, no quiero que ellos interpreten el recorte teórico que yo ya hice para armar ese PowerPoint, digamos, ¿no? Entonces, se ve que también es una práctica que ellos en las otras asignaturas también lo tienen. Pero acá es como que tratamos de no, y por eso le cuelgo, digamos, la clase grabada. Y también para quienes no asistieron. Ayer, por ejemplo, no asistieron 2 estudiantes, así que calculo que ellos mirarán después la clase que queda grabada en el aula virtual. Y en relación a la propuesta en general, trato como de armar actividades. Todas las actividades que yo armo son actividades o de fijación conceptual con la gamificación, es decir, las trivias, juegos,
otras actividades que tienen que ver con actividades de lectocomprensión, donde yo les subo el material y después trato de usar todos los recursos que tenemos, tanto del aula virtual como de los recursos educativos abiertos. Entonces yo incorporo eso al aula virtual. Por ejemplo, nunca repitieron más de 2 veces el uso de los recursos dentro del aula. Por ejemplo, el eje 1 empezamos con un foro y terminamos con un foro. Pero en el medio hubo, por ejemplo, base de datos, hubo texto en línea, hubo entrega de tarea, hubo el Padlet, hubo diferentes recursos que ayudan, además a que ellos conozcan otras herramientas que se pueden usar del aula y por fuera del aula. ¿Sí? Entonces trato como que ellos vean, de hecho en la retroalimentación que ellos me hicieron del tema del eje 2, ellos me ponen que justamente si bien algunos no conocían y otros empezaron a usar ahora, más allá de que era un desafío, les gustaba poder conocer esas herramientas. Entonces me pareció bueno como para que ellos tengan como otra idea, ¿viste? Y entonces ahí hago como esas actividades y todas las actividades trato de que en el transcurso del cierre del eje tengan un sentido, digamos, por ejemplo, el cierre del eje fue reflexión, yo les dejé una pregunta, que es la pregunta del eje, y ellos tenían que armar la respuesta recuperando todas las actividades anteriores del eje. Por ejemplo, en la primera nosotros hicimos la síntesis del texto. En la segunda tenían que hacer, no sé, un mapa conceptual. En la tercera, porque eso demostraba que ellos leían el texto. Y en la última actividad que les pedí que recuperen todo eso para armar una respuesta de la pregunta. Entonces no tienen que volver a leer, porque ya lo tienen en realidad. Y en ese sentido recupero eso. ¿Y usted Sí. qué objetivos personales tiene a la hora de dar las clases y qué busca los alumnos que se lleven cuando se termina la cursada? ¿Qué aspira de ellos? Bueno, básicamente primero que ellos reconozcan que existen otros espacios profesionales y nuevos espacios profesionales para el profesional en ciencia de la información, que no tiene que ver el perfil profesional de ellos, no es solamente clasificar documentos, armar estantes de la biblioteca, o sea, como más rutinarios, ¿viste? Sino que ellos vean que el profesional en ciencia de la información tiene un rol de formador mucho más amplio de lo que ellos se pueden imaginar. Por eso nosotros trabajamos con diferentes experiencias. Por ejemplo, recuperamos experiencias de promoción de la lectura, promoción de la cultura, las bibliotecas como CRA, que son centros de recursos para el aprendizaje. Después hay otros ejemplos como la ludoteca, la biblioteca, articulación en la biblioteca con la comunidad. Por eso en esta asignatura todo lo que estamos haciendo es para trabajar y se cierra la asignatura con un proyecto de intervención sociocomunitaria que ellos tienen que armar. De la biblioteca en la que ellos están haciendo la práctica ficticia, porque algunos ya hicieron la práctica, a el ámbito de la comunidad, para que ellos vean que el lugar de la biblioteca trasciende el ámbito físico, digamos, ¿no? Así que básicamente lo que quiero es que ellos reconozcan eso, digamos, que hay otros ámbitos profesionales y que hay competencias pedagógico-didácticas, que es como se llama el seminario, propios del profesional de ciencia de la información, que son 3 en realidad. Las competencias son de gestión, de bibliotecológicas y pedagógico-didácticas. Entonces, esto requiere como 3 ejes fundamentales que los 3 están atravesados por competencias digitales. Porque el de ciencia de la información, a diferencia de nosotros, por ejemplo, es el que más actualizado tiene que estar en relación a las nuevas tecnologías por el uso que implica en el manejo de la información. Y mi idea es que ellos se vayan de la asignatura pensando que hay un pase o un camino, yo le digo una transición, porque ellos toda su carrera, imagínate que ellos llegan al 3er año recién a ver mi carrera, entonces ellos de primero a tercero, ellos solo su construcción conceptual